que vamos a poner sobre la mesa. No me voy a extender mucho, quiero hacer una presentación muy rápida tanto de los ponentes como de la temática y me gustaría, bueno, pues que entremos en harina rápidamente, ¿vale? La temática del webinario, como lo tenéis en el título, es ese Global Gateway 2.0, ¿no? Este Global Gateway, bueno, que es la nueva estrategia geoeconómica de la Comisión Europea para la cooperación internacional, y el 2.0 hace referencia, digamos, a este segundo mandato de Ursula von der Leyen, donde ella ya ha planteado junto a todo su equipo, ¿no? Esa idea del scale-up, ¿no? Es decir, hemos estado probando durante 2, 3 años, digamos, como una suerte de proyectos piloto con el Global Gateway, y queremos dar el salto a, digamos, generalizar esta estrategia al conjunto de la cooperación internacional, si le podemos llamar así, europea, ¿no? Y a nosotros nos interesa particularmente, bueno, pues ese aterrizaje del Global Gateway en la región latinoamericana, y particularmente de cara a la próxima cumbre, como ya sabéis, de los líderes de la Unión Europea y del CELAC, que tendrá lugar en Colombia, en Santa Marta, en las próximas semanas, y evidentemente ahí se pondrán sobre la mesa muchos de los elementos que vamos a discutir ahora. ¿Vale? Creo que tenemos un panel muy interesante, ¿no? Con 4 jóvenes investigadores, que algunos de ellos están con su tesis doctoral, otros ya lo han acabado, otros deberían empezar su tesis doctoral. En cualquier caso, creo que perfiles muy interesantes y muy complementarios. Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de escucharles. Voy a presentarles rápidamente, no quiero tampoco extenderme mucho, pero sí me gustaría presentarles muy rápidamente y después ya pasamos, digamos, a las preguntas y a la discusión, ¿vale? Tenemos entre los ponentes a María Santillán. Ella es investigadora del Instituto Elcano y además representante del grupo de think tanks europeos. Bienvenida, María. Tenemos a Gustavo Cadenas también, que él es investigador del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Oslo. Bienvenido, Gustavo. Tenemos también a María Paz López. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de la Provincia de Buenos Aires. Y finalmente tenemos a Álvaro Martínez Rojo, que él es el responsable, ¿no? El representante de la FIAP, la Fundación de la Cooperación Española en Bruselas, y por lo tanto, bueno, pues está ahí en la primera línea, digamos, del Global Gateway. Bienvenidos a los 4, muchas ganas de escucharos, la verdad. Y nada, simplemente por recordar un poco el esquema, la estructura que vamos a tener de la sesión. Vamos a tener un primer bloque, digamos, más abierto, que les voy a dar 5 minutos a cada uno de los ponentes para que nos cuenten de forma genérica, panorámica, qué visión, ¿no? Qué perspectivas tienen sobre el Global Gateway o qué aspectos creen que son particularmente interesantes y quieren poner el foco en ellos. Y después pasaremos ya a una sección, digamos, más aterrizada, donde yo les haré una serie de preguntas, ¿no? Sobre temas sectoriales, temas de financiación, contexto internacional, que quedarán sobre la mesa y que espero, bueno, pues que vayan respondiendo con una serie de réplicas y contrarréplicas de manera, digamos, más dialogada, ¿no? Y bueno, finalmente cerraríamos en 1 hora y media. Como os decía antes, no teníamos pensado que se abra un espacio de preguntas de los asistentes, pero sí que os animaría en el chat a aportar esas preguntas si es que os surgen a lo largo de la sesión, y si vemos que se pueden, digamos, incluir a lo largo de las discusiones o al final porque nos sobra algo de tiempo, bueno, pues trataremos de hacerlo sin comprometernos a nada, ¿vale? Yo ya cierro con esto y, si os parece, los ponentes podemos ir haciendo este primer bloque de presentaciones según os he ido presentando, y luego ya en la siguiente sección, digamos, hacemos un batiburrillo. ¿Vale? Así que, María, si te animas, empiezas tú y te escuchamos todos. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, lo primero, un placer estar aquí y compartir panel con Gustavo, con María y con Álvaro. Y gracias, Fernando, por la organización. Yo simplemente, por dar un poco más de contexto para los que no me conozcan, como tú ya has dicho, soy investigadora en el Real Instituto Elcano y sigo un poco todos los temas de agenda de desarrollo, cooperación internacional, sobre todo desde una perspectiva española y europea. Entonces, también lo digo a modo de disclaimer que
digamos, el punto de vista desde que analizo Global Gateway también es más por la parte europea que la latinoamericana, entonces es un poco la que conozco mejor. Y bueno, y he empezado también mi tesis, que eso no lo pongo en casi ningún lado, pero es también real. Eh, bueno, como tú decías, Fernando, o sea, ya sé que luego ya con las preguntas vamos a hablar un poco más de aspectos más concretos de Global Gateway, ¿no? Entonces, pensando en un poco qué cosas son importantes para mí tener en cuenta desde una perspectiva un poco más panorámica, o sea, al final hay mucha información y hay mucha comunicación. Uno podría decir que incluso un poco de sobrecomunicación, lo cual no significa que haya mucha comunicación, no significa necesariamente que sea de buena calidad, ¿no? Pero hay mucha comunicación sobre Global Gateway, ¿no? Y entonces a mí a veces me parece que nos resulta fácil a los que estamos a lo mejor más metidos en el día a día acabar hablando como de nosotros para nosotros, ¿no? Entonces creo que es útil a lo mejor dar un pasito para atrás para, un poco como tú mencionabas, tomar esa visión un poco más panorámica, ¿no? Entonces, dando un pasito más para atrás, como todos sabemos bien, estamos en un momento de reconfiguración de la cooperación internacional, donde uno de los pocos consensos que parecen compartirse es en el hecho de que muchos de los espacios tradicionales multilaterales se tienen que transformar, o las formas de trabajo, o las alianzas, para que sean más horizontales, más eficaces. Y esto es algo que además, como digo, es de los pocos puntos de consenso, tanto en países del norte como en países del sur, ¿no? Entonces, esto también crea un panorama de incertidumbre en el que muchas de las bases que teníamos sentadas sobre nuestra manera de cooperar y de trabajar juntos, pues a lo mejor se ven algo cuestionadas. Y esto, pues yo creo que abre muchas posibilidades para tanto que la Unión Europea como América Latina y el Caribe, como ambas regiones conjuntamente, piensen, ¿no? Cuáles son estas posibilidades que se les abren. Entonces, claro, ¿qué está pensando la Unión Europea? Pues su respuesta estrella es Global Gateway, ¿no? Eh, que bueno, bien, o sea, es una propuesta para promover la inversión. Es verdad que hace falta más inversión privada, es verdad que hace falta a lo mejor visibilidad de lo que hace la Unión Europea en el resto del mundo, es verdad que es importante la infraestructura y la conectividad, pero, y aquí ya empezamos con la parte más crítica, también es verdad que hace falta hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, esto está más que hablado, pero hay muchos peros con esta estrategia desde el principio, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista del poco foco a los, digamos, los sectores más sociales. Vamos a hablar de esto, yo creo, más tarde, pero es que creo que incluso desde un punto de vista a lo mejor más macro, más geoestratégico, que es el enfoque que dice tener Global Gateway, creo que hay 3 o 4 cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y pensando también, por lo menos desde donde lo veo yo. Uno es qué puede hacer Global Gateway y, por lo tanto, qué no puede hacer, ¿no? O sea, en el momento en que parece que es la respuesta a todo, yo creo que eso es un poco arriesgado. O sea, es importante, o sea, desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿no? Que tu respuesta a todo sea algo que, para empezar, todavía está un poco poniéndose en marcha, que no todo el mundo entiende de la misma manera, lo veo un poco arriesgado. Primero porque ya la Unión Europea ya ha tenido históricamente problemas con su falta de transparencia, de co-creación, a veces de agendas compartidas con sus socios de desarrollo, y ahora precisamente que es un momento de redefinir y reforzar las alianzas, pues desde mi punto de vista, de nuevo, como decía antes, creo que el Global Gateway puede ser muy útil para lo que sí sirve, pero caemos un poco a veces en pensar que sirve para todo, y creo que esto es muy arriesgado. Segundo, porque hay muchos más procesos iniciados en cuanto a cooperación y financiación del desarrollo, que sobre todo países socios del sur global están reivindicando a lo mejor con más asertividad, ¿no? Pues una reconfiguración del poder en los espacios multilaterales, están pidiendo también de la Unión Europea más apoyo a la cooperación para los temas de deuda, para la banca multilateral de desarrollo, para avanzar en la cooperación fiscal, para una cooperación que sea más predecible. Y esto, pues creo que es uno de las dolencias de Global Gateway que queda pendiente, que pues la Global Gateway no puede ser lo único, ¿no? Y creo que es una de las trampas que se pone a sí misma a veces la Unión Europea, cuando parece que es un poco la respuesta a todo, y de nuevo, además con una falta de claridad, eh, que no creo que sea muy beneficiosa para las relaciones con otras partes del mundo. Eh, Otro aspecto que así más macro que creo que hay que tener en cuenta con Global Gateway es esta narrativa de que es una respuesta china, ¿no? A lo mejor, de nuevo, poniéndome mi gorro así más crítico,
Yo creo que si eres como Unión Europea, si eres un socio fiable, fuerte, comprometido, no te tiene que hacer falta definirte como el negativo de otro, sino más de otro con el que además no está muy claro que sea lo más adecuado compararse, ¿no? Entonces, bueno, creo que es otro debate abierto que podemos también abordar. Otro, se ha criticado mucho la falta de claridad. Es verdad que creo que ha ido mejorando. Esto lo vamos a, yo creo que hablaré en más detalle más tarde, pero creo que sí que hay una reflexión que a veces pasa un poco desapercibida y que hace falta tener un poco más, más pausadamente respecto a la comunicación, que es comunicación hacia quién, ¿no? O sea, con quién estamos hablando cuando hablamos de Global Gateway en unos otros términos, ¿no? A lo mejor hay países socios que les importa más saber qué estás haciendo que cómo lo llamas. Pero también creo que muchas veces se deja de lado la comunicación interna, digo, para los que estamos, los que están fuera de la burbuja Global Gateway, que sean los propios países de la Unión Europea, están viviendo unos backlash importantes a toda la cooperación y creo que falta, es otra, para mí otra de las tareas pendientes de Global Gateway, comunicarlo también un poco internamente, ¿no? Y creo que esto va a ser un punto importante con el próximo marco financiero plurianual y que se está empezando a negociar en Bruselas. Y ya el último punto, y me callo, otro de los temas, yo creo así grandes, importantes que podemos sobre lo que podemos hablar un poco más, es un poco cómo interactúa, o sea, es un poco su componente de AODE, de ayuda oficial al desarrollo, ¿no? O sea, bueno, a la ODE también le ha pasado un poco a una escala y de una manera muy distinta como a Global Gateway, que ha habido momentos que parecía que podía hacerlo todo y que se esperaba que la ODE lo hiciera todo y claro, eso no es así, ¿no? Entonces no voy a entrar ahora en todo el tema de que la propia ODE, sobre todo el Comité de Desarrollo, está en un proceso, ¿no? de reformar algunas cosas de reflexión, también cosas, por cierto, que además afectan especialmente a países de América Latina y el Caribe, como es todo el tema de la graduación. Entonces, bueno, eso también puedes hablar más, pero, sobre todo, pero me refiero más bien al componente de AODE dentro del Global Gateway. O sea, hasta ahora el Global Gateway, como sabéis, bebía del instrumento del Lendici Global Europe, que estipulaba que el 92, creo que era, no estoy segura, por ciento de esos fondos tenían que ser computables como AOD. Entonces, esto es una de las cosas que para mí yo sigo sin entender muy bien cómo o sea, ¿no? La ODE tiene unas métricas muy claras, muy definidas, y Global Gateway no, y entonces, bueno, y está además otro de los temas abiertos con la propuesta del nuevo instrumento Global Europe Instrument de la Comisión Europea para el nuevo ciclo financiero, que creo que la propuesta de la Comisión es que siga teniendo un alto componente de AOD, pero entonces creo que habrá que dar respuesta un poco a esta pregunta de cómo convive eso con Global Gateway. Sobre todo por eso, por la falta de claridad de dónde vienen los cálculos, ¿no? O sea, en Sevilla este verano Ursula von der Leyen dijo que de los 300.000 millones que se tenían como objetivo como objetivo para 2027 ya llevábamos 280 y en el Global Gateway Forum hace un par de semanas que ya vamos por 306 y vamos a llegar a 400. Pero no se sabe cómo está medido esto o por lo menos yo no lo sé y lo he buscado, ¿eh? Entonces, bueno, creo que son algunos de los temas así más, incluso más allá de que luego entremos en los detalles, también desde el punto de vista geoestratégico que merecen más conversación. Muchas gracias, María. Creo que has hecho, bueno, pues muy buen repaso de los temas, digamos, calientes, ¿no? De las grandes contradicciones y falta de definiciones que tiene el Global Gateway. Y a mí, bueno, pues este último que has comentado, ¿no? De las cifras me trae un poco por la calle la amargura, porque yo siempre digo lo mismo, estamos hablando de muchos millones de euros. Millones de euros de los taxpayers europeos, ¿no? Y no se están dando las explicaciones suficientes ni necesarias de dónde está ese dinero, de cómo se está cuantificando y de cómo se está asignando, ¿no? Pero bueno, vamos, luego tendremos, os quiero hacer una pregunta específica de esto y profundizaremos en ello. Gustavo, te toca, adelante. Buenísimo. Gracias. Bueno, primero que todo aprovecho también la oportunidad. Gracias a Fernando y Rogelio por la invitación y por supuesto María y Álvaro por este espacio para compartir porque me corregirán, pero investigar sobre el Gateway a veces es un poquito como aislado, ¿no? O sea, sientes que a pesar de que hay un círculo de gente que está como haciendo lo mismo, se hace difícil, ¿no? Tener con quién rebotar ideas. Y creo que excelente que hayamos empezado con María porque
ese ejercicio que propusiste al principio de dar un paso atrás, entender Global Gateway a nivel estratégico, de dónde surge, me parece buenísimo y hace quizás mi trabajo más fácil porque hay cosas que entonces puedo, digamos, saltar, ¿no? Igual que también, por ejemplo, celebro y comparto en gran medida algunas de las críticas que levantas. Yo tenía esta primera exposición planteada en tres puntos principales, como para dar un poquito de insumo a la conversación más tarde. Y esos tres puntos que para mí son, primero, la definición de Global Gateway, ¿no? ¿Qué es lo que es? Y como tú dijiste, qué sí y qué no puede hacer. Atado a eso están los instrumentos disponibles. ¿Con qué contamos técnicamente a nivel de regulación, a nivel de presupuesto? ¿Con qué contamos dentro de el marco financiero plurianual existente y propuesto para trabajar con Global Gateway? Y por último, este punto que, así como el de Fernando, es la transparencia. Para mí, casi que mi imperio romano últimamente es este tema sobre la AOD y de cómo estamos estirando los límites de la AOD para que Global Gateway encaje dentro de ella, ¿no? Entonces, empiezo, como dije, con el tema de la definición de Global Gateway. Yo creo que aquí hay temas de lenguaje que la comisión en este esfuerzo comunicacional, que digamos desde 2021 empieza casi como una estrategia de branding, más que una estrategia propiamente de inversión, hay ciertos términos que tenemos que dejar claros, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el tema de movilizar versus invertir. Esos 300.000 millones de euros que eran el objetivo, aparentemente superamos y vamos a superar en gran medida, se plantean como movilización. Y entonces viene la gran pregunta, movilización, ¿cómo la cuantificas? ¿Cuál es el presupuesto inicial? ¿Cuál es la inversión inicial de cualquiera de los miembros de Team Europe, sea la comisión, sean los Estados miembros, sea el banco, el BEI, o sea el EBRD, el Banco de Reconstrucción y Desarrollo? ¿Cómo se está contando esa movilización? Porque, por ejemplo, cuando vemos que un proyecto que está financiado por el BEI se hace en conjunto con dos, tres agencias de desarrollo de Estados miembros, ¿dónde está ahí la contabilidad, no? O sea, ¿cuál es el total y cuáles son las contribuciones iniciales? Y esto se ata un poco también a lo que yo percibo ha sido un cambio en la definición y en los objetivos de Global Gateway si lo ves desde 2021 hasta ahora. Recibimos el reporte Draghi, recibimos el reporte Letta, y entonces de repente todo lo que hace la Unión Europea, específicamente en External Action, ¿no? En acción exterior, se lleva a competitividad, se lleva a autonomía estratégica. Y eso ha mermado bastante los objetivos iniciales que tenía Global Gateway, que ahora, por ejemplo, se ven enfocados en Critical Raw Materials, se ven enfocados en asegurar, ¿no? Cadenas de valor de las empresas europeas, que esto pues no es o no era la idea de la ayuda al desarrollo que la Unión Europea tenía planteada. Últimamente, aquí fresco del horno en el Global Gateway Forum, empezamos a ver quizás un poquito más de definición sobre qué es lo que debería ser un proyecto Global Gateway. Por ejemplo, por primera vez luego de este foro, estamos viendo un poco los criterios de selección de proyectos, ¿no? Por ejemplo, entre ellos se dice que deben estar alineados con los sectores de Global Gateway, esos cinco sectores iniciales, deben tener un volumen significativo, mayor a 10 millones de euros, y deben involucrar una contribución propia del patrocinador del proyecto. Pero ven acá, si el Global Gateway se lanza en 2021, ¿cómo me vas a dar los criterios de selección de proyectos en octubre del 25? ¿Qué hicimos los 4 años anteriores? Y entonces eso le da cierta preponderancia, ¿no? A lo que ellos llaman los Team Nationals en esta asignación de recursos. Vamos ahora con quizás la parte un poco más técnica, quizás un poco más aburrida, pero creo que es importante para sentar la base de la discusión, que son los instrumentos disponibles. Usando el mismo ejemplo o la misma terminología de Fernando, si dividimos Global Gateway 1.0 como ese que ocurre entre 2021 y 2027, y Global Gateway 2.0 como ese que ocurre de 2027 en adelante, tenemos entonces, como también dijo María muy bien, que esto está basado en NDICI y en FST Plus. Esos son los instrumentos que existen, no podemos salir de allí. Esos instrumentos, como bien dijiste, tienen un componente de AOD obligatorio, tiene alrededor de 79.5 mil millardos, o sea, miles de millones de euros en distintos, digamos, bloques geográficos y temáticos, de los cuales Latinoamérica recibe más o menos 8.5 mil millones. Em, También tenemos las garantías, y tenemos las garantías que una parte de ellas están llevadas al Banco Europeo de Inversiones y una parte de ellas en un sistema que ellos llaman Open Architecture, sobre el cual
todavía escucho de parte de mis informantes que es difícil encontrar el acceso, ¿no? Y luego tenemos un tema en el que podemos hablar un webinar entero, que es este nuevo instrumento Global Europe, que es el que va a ocurrir con el nuevo marco financiero plurianual, que ha decidido mezclar todo, ¿no? Y meter todo en un único pote, y el cual podemos entonces empezar a tomar. Y la comisión empieza a tener, y eso ha levantado la alerta a los Estados miembros. Pero ahorita me encuentro en Copenhague en un evento de la presidencia de Dinamarca, donde ellos han llevado la bandera de decir, hey, la comisión está teniendo mucha potestad en cómo redistribuir los fondos dentro de los envelopes del Global Europe. O es lo que está pidiendo hacer. Eso sigue en negociaciones. Cierro con el punto que para mí da mucho debate y que quisiera que conversáramos en las preguntas. Y es, efectivamente, si el 93% de el NDICI debería ser AOD, cuando vemos esa imagen de los 306 billones o miles de millones, la misma gente de la comisión, y eso son entrevistas que he hecho en Bruselas y comentarios que he hecho con oficiales que están trabajando en esto, en DG INPA, DG Growth, DG Trade, tú les preguntas, de estos 306, ¿cuánto es AOD? Y la respuesta casi que automática es todo. Ya, pero ¿cómo todo? ¿Cómo todo? Sí, y aquí tenemos datos. Gracias, por ejemplo, Concord acaba de lanzar hace un par de días un reporte sobre AidWatch, donde ellos descubrieron o demuestran que 1 de cada 5 euros del AOD europeo en 2024 no cumplió con los criterios fundamentales de la OCDE. Entonces, 306 miles de millones, no sabemos dónde están. Nos dicen que son todos AOD, pero por el otro lado nos dicen que los Estados miembros no están cumpliendo con los criterios fundamentales de AOD. A ver, entonces, ¿a dónde está yendo el dinero y cómo lo estamos llevando? Y ahí me pego digamos, a la crítica de Fernando. A ver, no es sencillo, no es lo que sobra. Es el instrumento principal de acción exterior de la Unión el que estamos tratando de entender cómo funciona y creo que tenemos todos el derecho como sociedad civil, como representantes de interés, como investigadores y como público en general de el derecho a saber qué está ocurriendo allí. Entonces con eso cierro y espero que conversemos más en el ciclo de preguntas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos, coincido totalmente en todo lo que has dicho y creo que la palabra que define o que aglutina todo es confusión y falta de claridad, ¿no? Es decir, hay una falta de definición, hay una falta de fijar criterios claros y por lo tanto uno se mueve en el Global Gateway. Decía María, hay mucha información superficial, pero la realidad es que es muy difícil penetrar en el Global Gateway porque no hay información de calidad por parte de los que lo están diseñando y ejecutando, ¿no? Y esto que en el primer año, segundo año podía ser comprensible, en el cuarto, en el quinto empieza a ser un poco, desde mi perspectiva, indignante, ¿no? Pero bueno, ya entraremos en el tema con mayor detalle en las preguntas. Vamos a pasar con Maripaz desde Argentina y espero que también nos dé, porque hasta ahora evidentemente estamos teniendo un enfoque muy, digamos, desde Europa, ¿no? Hacia América Latina, porque me sale una mano a mí. Bueno, da igual. Y sí que me gustaría también que vayamos recuperando un poco el enfoque latinoamericano, ¿no? Es decir, cómo América Latina ve el Global Gateway y cómo quiere hacer uso de este Global Gateway para sus objetivos de desarrollo. Dale, Maripaz, te toca. Bueno, antes que nada, agradecer por esta iniciativa al grupo y particularmente a ti, Fernando, por la coordinación y obviamente replico esto que han dicho los expositores, de que es un gusto para mí también poder compartir con todos ustedes este diálogo que va a ser muy fructífero. Sí, justamente en mi caso la intervención la tenía pensada en ese sentido, ¿no? Haciendo este disclaimer también que desde el grupo de investigación y un proyecto que estuvimos liderados con la doctora Nevia Vera, que vi que estaba conectada hasta hace un momento al menos, empezamos a prestar atención a Global Gateway desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, ¿no? Poder entender cuáles son las oportunidades y los desafíos que presenta Global Gateway, pero no solamente esta iniciativa, sino otras iniciativas de inversión en infraestructura que han recalado en la región, como es el caso de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en el caso de China, que es previa porque ya la formalización de la participación de América Latina en esta iniciativa data de 2018, y también en su momento estuvimos analizando la iniciativa de Estados Unidos, que durante la administración de Biden
se había anunciado y relanzado la PEP, que es la Alianza de las Américas para el Progreso Económico, que bueno, después con la asunción de Trump finalmente esto se diluyó por el cambio de prioridades y la modalidad de relacionarse con América Latina del nuevo presidente en su segundo mandato presidencial. Y entonces desde América Latina lo que, o por lo menos desde nuestro enfoque, a donde apuntamos es fundamentalmente a ver que más allá de que estas iniciativas están planteadas muchas veces desde la ayuda al desarrollo y para generar beneficios y ganancias mutuas con terceros países, no podemos perder de vista los intereses geoeconómicos, geopolíticos, geoestratégicos por el cual las potencias ponen en marcha estas iniciativas y recalan en América Latina, ¿no? No podemos perder de vista tampoco esta disputa que tiene a las infraestructuras y a la inversión infraestructural como uno de los tantos aspectos en los cuales las potencias están en competencia y qué lugar otorgan a la región latinoamericana en este juego geopolítico de competencia hegemónica y de tratar de liderar también la transición energética y la revolución digital, ¿no? Que son como las nuevas tecnologías de este nuevo paradigma tecnoeconómico que estamos atravesando, ¿no? Y por otra parte también prestar atención a cuáles son las particularidades de la región latinoamericana, qué forma ha tenido históricamente y actualmente de insertarse en este marco asimétrico de relaciones internacionales y las vulnerabilidades a las cuales también la región está expuesta por esta posición en el ámbito internacional, ¿no? Y entonces hemos estado viendo cómo tal vez estas iniciativas, sobre todo con la incorporación de la alternativa de la Unión Europea y bueno, en su momento la de Estados Unidos, que ya ahora tendríamos que cambiar este enfoque porque Estados Unidos se está moviendo de otra manera, pero como en su momento significó una oportunidad para la región en términos de contar con distintas alternativas de financiamiento, además de la alternativa de China, ¿no? Sobre todo esto, cuando las alternativas de la Unión Europea y de Estados Unidos se presentaban como tal vez no competitivas en términos de cantidad de dinero aportado, porque en eso tiene la delantera China, pero sí presentarse como alternativas diferentes en términos cualitativos, ¿no? De los valores en las cuales esas inversiones se apoyan, ¿no? Y en una región donde justamente hace falta inversión, donde hace falta financiamiento, donde hace falta paliar de alguna manera esta crisis infraestructural en sectores fundamentales como el energético, el de transporte, el digital, ¿no? Estas alternativas se presentan como una fuente, un abanico de oportunidades para financiar infraestructuras en un sentido más tradicional, como pueden ser los puertos o pueden ser las rutas, pero también en un sentido más actual, de esto que se habla de las nuevas infraestructuras, ¿no? Relacionadas a las tecnologías verdes y a las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, en este sentido, se presenta como una oportunidad Global Gateway junto a, fundamentalmente ahora tenemos que hablar del abrigo bueno, y de las negociaciones más bilaterales que está desarrollando Estados Unidos en el segundo mandato presidencial de Trump. Pero por otra parte también tenemos que estar atentos a cuáles son los desafíos que pueden llegar a presentar para la región estas iniciativas donde los estudios que se han hecho desde América Latina, desde una perspectiva más crítica, por ejemplo, tienen en cuenta si estas iniciativas pueden tender a profundizar el endeudamiento de los países, dependiendo de cuáles sean los instrumentos a través de los cuales se desarrollan estas inversiones, si tal vez puede llevar a que los países relajen sus condicionalidades a las inversiones extranjeras para poder ser más atractivos y en la competencia, digamos, lograr captar la mayor cantidad de inversiones posible, que, bueno, generalmente están lideradas por el sector privado y entonces sabemos que tal vez los intereses del sector privado no necesariamente se corresponden con los del desarrollo en sentido amplio. También ha habido discusiones acerca de las inversiones que tienen que ver con minería o con energía, con transporte, pueden llegar a afectar de una manera negativa el medio ambiente o las sociedades o las comunidades en las cuales estas inversiones se insertan, afectando a poblaciones vulnerables, generando desplazamientos forzosos o generando alguna pérdida de la biodiversidad, ¿no? El deterioro medioambiental en general. También está esta duda de si el lugar de América Latina puede llegar a ser el de constituirse en una cantera gigante que tiene los recursos minerales críticos y también fuentes energéticas para
de una manera extractivista, pero tal vez ahora con el apellido de verde, ¿no? Parece como más sustentable, pero que en realidad estas energías, tanto las energías verdes como las energías digitales, las tecnologías digitales que se presentan como en la nube y como si fuera algún material, tienen en el fondo procesos extractivos muy importantes, requieren del abastecimiento de insumos, materias primas críticas, que justamente están concentradas en el sur global en general, en América Latina en particular y bueno, más que nada en América del Sur. Entonces también las dudas que hay respecto de si estas iniciativas en general pueden terminar recayendo en esto de un neoextractivismo verde o un nuevo colonialismo verde, ¿no? Está la duda también en América Latina acerca de qué balance se puede hacer entre el propiciar el desarrollo de la región o terminar profundizando procesos históricos de integración más subordinada de la región. Y también el tema de la tecnología, ¿no? Si, en esta revolución digital y en esta transición energética que se está potenciando por parte de las potencias, América Latina no puede terminar relegada a un mercado muy importante de adaptación, de adopción, sería de tecnologías creadas en otro lugar, con poco aporte de la ciencia, la tecnología propia, y también si no puede quedar atrapada en esta fragmentación digital que se suele temer también a futuro, esta idea de que si los países de América Latina adoptan determinados estándares tecnológicos provistos por China, por ejemplo, después queden atrapadas en sanciones o en pocas posibilidades de negociación con los rivales de China, ¿no? Entonces, bueno, son distintas preocupaciones que van surgiendo y que se suman a estas particularidades que tiene Global Gateway en la región, que estuvieron nombrando los colegas y que, bueno, no quiero replicar y seguramente vamos a seguir dialogando al respecto, pero bueno, plantear este enfoque más desde América Latina y también pensar que más allá, estas oportunidades y estos desafíos no solamente tienen que ver con cómo están planteadas y los juegos geopolíticos que están detrás de estas iniciativas, sino también tienen mucho que ver con cuáles son las políticas que los países de la región eh, adoptan a nivel nacional, a nivel doméstico y en términos de política exterior, y también qué espacio van a dar a la integración regional para poder llevar sus prioridades y sus necesidades a las mesas de negociación de manera conjunta para tener una voz más fuerte, ¿no? En este diálogo con los países más desarrollados. Bueno, te dejo por ahí porque me entusiasmo, pero ya seguiremos debatiendo. No, no, estupendo. Muchas gracias, Maripaz. Y bueno, creo que has tocado dos temas que de hecho quiero que luego profundicemos un poco más en ellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa competición geopolítica, geoeconómica, particularmente con China y con Estados Unidos, y la otra cara de la moneda, ¿no? La cara de la moneda latinoamericana, ¿no? Es decir, cómo está pensando América Latina y creo, sinceramente, que no está habiendo mucha reflexión al respecto cómo se quiere insertar en esta nueva economía verde, en esta nueva economía digital y qué papel quiere jugar. Incluso hablamos de América Latina, pero es difícil a día de hoy hablar de América Latina, ¿no? Es decir, todos los procesos de integración regional son muy débiles. La realidad es que deberíamos hablar de los países latinoamericanos, cómo se posicionan. Y a día de hoy la perspectiva es que como te posiciones como un país, digamos, atomizado, va a ser muy complicado enfrentar a todas estas grandes potencias. Si además no tienes una reflexión de fondo de cómo quieres insertarte en el nuevo tablero, pueden venir tiempos complicados, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo a Trump directamente el tipo de diplomacia que está aplicando en América Latina a día de hoy, ¿no? Con lo cual, creo que es un entorno que se está retorciendo cada vez más y creo que en América Latina no está viendo la discusión que debería haber más de tipo estratégico y más de largo plazo. Pero bueno, como digo, luego lo abordamos con mayor profundidad. Vamos a acabar ya con Álvaro. Álvaro, te toca. Gracias. Cuéntanos cómo está la cosa en Bruselas. Oscuro para variar. No, muchas gracias al grupo y a ti en concreto, Fernando, y encantado también de estar aquí con
con el resto de ponentes y con los participantes. Yo solo un mini disclaimer antes de entrar en harina. Las opiniones que voy a dar no son necesariamente las de FIAM ni las de la cooperación española, intuyo que están cerca, pero por dejarlo claro. Y nada, voy a intentar hacer un repaso de nuevo de dónde venimos y dónde estamos, y añadir algún elemento nuevo que me he comentado, ¿no? Comentaba al principio de la franja de la ruta china. Yo creo que hay más elementos, ¿no? Obviamente es un elemento el tema ¿no? de la transición hacia una geopolítica más transaccional a nivel mundial, pero no solo China, también Estados Unidos, también potencias intermedias como Turquía, ¿no? Por ejemplo. Hay un cambio también en las propias lógicas de la agenda de desarrollo, que no es tan nuevo, ¿no? En 2015 en Addis Abeba hablábamos ya de billions to trillions y de que, ¿no? Asentando un poco la idea esta de que la ODE no llega, que eso yo creo que es una de las lógicas detrás de Global Gateway. Pero creo que también hay una dimensión interna importante, ¿no? De que la Unión Europea siente que de alguna forma ha perdido el control, ha perdido la autonomía, ha perdido la soberanía, ¿no? Y creo que ahí contribuyen elementos muy variados, desde crisis migratoria en 2015, COVID, etcétera, 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 ¿no? Como dicen aquí, weaponization of dependencies, ¿no? El hecho de que pues, muchos actores están utilizando las dependencias, ¿no? Para hacer geopolítica. Y yo creo que aquí el balance que saca la Unión Europea de todo esto son tres cosas, ¿no? Primero, la idea de que llevamos siendo los primeros donantes a nivel global muchos años, pero de que eso no se ha traducido en un impacto político, no se ha traducido en una capacidad de influencia real. Segundo, lo que comentaba antes, la idea de que la ODE no llega. Y tercero, esa idea de pérdida de control o de autonomía, de soberanía interna, ¿no? Y yo creo que todo eso, al final, cuando se mete en la coctelera, pues nos lleva a pensar que quizás convenga, ¿no? Que la cooperación al desarrollo no actúe como un elemento suelto, como un elemento, digamos, con criterios de ayuda no ligada, de ayuda desinteresada, etcétera, etcétera, sino que forme parte, digamos, de unas lógicas más amplias, más geopolíticas y más geoeconómicas, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la clave. Yo creo que la Comisión, la idea que tiene con esto es que mata a dos pájaros de un tiro, porque por un lado la interna, pues la idea es reducir las dependencias, diversificar las cadenas de suministro, reforzar la autonomía estratégica, incluso ahora, aunque no es el tema de hoy, pero en África, seguramente muchos sepáis que muchos de los grandes acuerdos o paquetes integrales que se están firmando, pues ya vinculan incluso inversiones con compromisos de control migratorio, con lo cual está todo mucho más conectado, ¿no? Pero también a la externa, porque a la externa esto se vende como una forma de impulsar el crecimiento, el valor añadido local en los socios, el empleo local, las pymes locales, ¿no? Con lo cual, como que de esta forma se abordan un poco las dos dimensiones. También recordar que esto no es tan nuevo. Recordemos el plan de inversiones de Juncker, ¿no? De 2017, que en su momento luego tuvo como una derivada específica para África, ¿no? El plan de inversiones para África, donde salió el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, las facilities que gestionaba el BEI, ¿no? Las investment facilities que gestionaba el BEI en la vecindad, en América Latina, etcétera, etcétera. Yo creo que la novedad ahora no es tanto esa idea, que ya venía de atrás, sino el reconocimiento de que esto no es solo desarrollo. Esto es algo más, esto hablaba el otro día el comisario, ¿no? De no cooperación al desarrollo, sino inversión en desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? En que cuando hablamos de inversión, como todo el mundo sabe, cuando tú inviertes en algo esperas algo a cambio también, ¿no? Con lo cual esto ya no es tan unidireccional como venía siendo hasta ahora. También hay, yo creo, un cambio de narrativa en cuanto a que los socios deben ser corresponsables, ¿no? Este cambio en el propio nombre de la dirección general, ¿no? De DEFCO a INPA, de que ahora somos todos partners, que pone un poco en pie de igualdad a donantes y a receptores, que yo creo que es totalmente injusto y que nos va a llevar a contradicciones internas importantes. Pero ahora se habla de los socios como de corresponsables, ¿no? De que deben asumir una corresponsabilidad, de que deben implicarse en las soluciones, etcétera, etcétera. Con lo cual también hay un cambio ahí de idea. ¿Dónde estamos ahora? Yo creo que muchos de los problemas que hemos comentado, más, ¿no? de AOD, de rigor en las cifras, toda la problemática interna yo creo que viene un poco del hecho de que Global Gateway nació como una narrativa sin operativa. Y yo creo que ahora mismo sigue siendo más narrativa que operativa. Aunque es cierto que a la interna estamos avanzando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el NDICI es algo pre-Global Gateway, ¿no? O sea, Global Gateway nace como estrategia ya con un instrumento que viene de antes y que, por tanto, no se diseñó para servir 100% a la estrategia de Global Gateway, ¿no? Y ese es uno de los problemas que yo creo que ha arrastrado la Comisión en estos años. Esto, evidentemente, ya lo hemos comentado, ¿no? Lo han comentado los compañeros, cambiará con Global Europe, ya tiene digamos, un enfoque mucho más
transaccional, mucho más de preferencia europea, mucho más de que debemos vincular el instrumento a las acciones de competitividad internas de la Unión Europea, ¿no? Y a la política exterior económica de la Unión Europea, con lo cual yo creo que esta parte de operativa y de instrumentos, poco a poco, porque evidentemente es algo que requiere más tiempo para cambiar, va a ir avanzando también a la vez que la narrativa, ¿no? Comentábamos también que, evidentemente, comentabas al principio, Fernando, el tema de Scale Up. El primer punto de la carta de misión del comisario Siquela en esta segunda comisión von der Leyen es el Scale Up de Global Gateway. Y por tanto va a ser algo que yo creo que está aquí para quedarse. Creo que incluso menciona la carta que más allá de 2027, ¿no? Con lo cual tendremos que aprender a convivir con ello. Entonces yo creo que en parte el tema de las cifras y de los sectores y demás es el hecho de que al final la comisión está haciendo juegos y malabares internos, ¿no? Está aplicando yo creo que un rigor gestionado o una transparencia elástica o como queramos llamarlo, en el sentido de que si nos fijamos, Global Gateway básicamente engloba la triple transición, ¿no? La transición verde, digital y social, y luego temas de conectividad ya de transporte más puro, digamos, y de salud y educación, ¿no? Pero básicamente en el marco de pensamiento de la comisión, el 90 al 80% de la cooperación, al menos a nivel temático y sectorial y visto, ¿no? Desde una perspectiva muy general, encaja en Global Gateway como narrativa. Y el resto de elementos que claramente no encajan en una estrategia de infraestructuras, migración, seguridad dura, temas de justicia, Estado de Derecho, cada vez los denominan más como enablers de las inversiones, ¿no? Que yo creo que también es un riesgo que no estamos viendo, el hecho de que cuestiones de la pura dimensión normativa, que era el valor añadido que la Unión Europea tenía en el mundo, ¿no? de hacer esa cooperación más de gobernanza, de políticas públicas y demás, ahora quedan subsumidos en esta lógica, ¿no? De que sí, bueno, vamos a trabajar en esto, pero mientras sirva para que las inversiones arranquen y funcionen, ¿no? Si no, pues a lo mejor no hace falta seguir trabajando en esto. Y yo creo que eso también es un tema que es interesante recordar y al que hay que poner foco. Bueno, muchas gracias Álvaro y bueno, pues muy buen repaso y muy buenas reflexiones, ¿no? Sobre algunas de las implicaciones del Global Gateway. Me ha gustado mucho lo de una narrativa sin operativa y voy a aprovechar ese, no sé si ese eufemismo o cómo llamarlo, pero esa idea un poco para lanzaros la primera pregunta, que es además la que me mortifica a mí diariamente, que es, evidentemente, la narrativa está, la narrativa de Global Gateway que evoluciona, que cambia, que muta, pero esa narrativa está instalada. Lo que no tengo tan claro es si esa narrativa se está traduciendo o poco a poco se va materializando en una operativa. Vemos cositas, vemos que sacan nuevas fichas con nuevos proyectos, bases de datos, diría, muy flojitas en términos de información. Eh, y me surge la duda, sinceramente me surge la duda de si esta falta de operatividad es fruto de, no sabría cómo decirlo, una cierta dejadez administrativa, de incapacidad burocrática, de descoordinación, es decir, si se mueve en un ámbito de lo técnico-administrativo o si, por el contrario, hay una voluntad decidida de la comisión de hacer esto opaco, de no concretar, de no ofrecer información. No sé si por miedo a la crítica de la sociedad civil, de los socios, no lo sé, pero cuanto más tiempo pasa y veo menos avances en esa parte de la operativa, más sospecho que la respuesta tiene que ver con una voluntad de no abrir, ¿no? El Global Gateway, de no, digamos, retirar las cortinas para que la gente pueda ver, ¿no? Que lo decía Gustavo antes, tenemos derecho a saber y creo que ahí ha dado en el clavo. Creo, o mi sensación cada vez más, es que la comisión no quiere. Pero claro, me parece un poco, entre comillas, suicida, ¿no? Va a llegar un momento que vas a tener que abrir Global Gateway, particularmente cuando estás diciendo hemos comprometido 300.000 millones de euros. Pero ¿cómo puede ser que tú digas, es que de verdad que me estalla un poco la cabeza, ¿cómo puede ser que tú digas que has comprometido 300.000 millones de euros de dinero público y acto seguido publiques una serie, un batiburrillo de fichas técnicas de proyectos que ni siquiera están aprobados ni en ejecución? Que la mayoría, de los pocos datos que tiene la ficha, lo que dice es que están en discusión.
proyectos, supuestamente tienes 300.000 millones ya comprometidos. Dame proyectos los cuales estén aprobados ya, ¿no? Que me puedas dar la información de cuál es el presupuesto, de quiénes son los actores implicados, de cuáles son los objetivos de esos 300.000 millones, ¿no? Que estamos financiando, entre comillas, todos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, no sé si podéis clarificarme cuál sería un poco la respuesta o por dónde iría la respuesta a esa carencia o esa falta de información y de claridad particularmente diría de la Comisión Europea. Porque otros actores, por ejemplo, Gustavo, que ha estudiado más al Banco Europeo, hay un esfuercito más, ¿no? Por ofrecer un poco más de información, ¿no? Pero lo que es la Comisión Europea, los esfuerzos son pocos. A mí, de hecho, algunos colegas les he compartido hoy la respuesta de la Comisión Europea a una petición mía de información pública. Básicamente lo que me refieren es a la página web de la Comisión Europea y a los 4 datos que tienen del Global Gateway. Y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, os dejo a vosotros la palabra y evidentemente aquí ya un poco nos autoorganizamos. Así que adelante el que quiera responder. Mojarse un poco. Me puedo lanzar yo si queréis. Dale, María. Con varias cosas que me vienen a la cabeza escuchándote. Lo primero es lo de los 300.000 millones de euros, ¿no? Es verdad que o sea, esto no era... Claro, digamos que es para mí el primer fallo de comunicación que hubo en un inicio. Es verdad, para también ser justos, que esto creo que ha mejorado un poco la explicación al respecto, pero claro, al principio se dice 300.000 millones de euros y sí que es verdad que cuando se lanzó en 2021 parecía que teníamos en una caja 300.000 millones de euros para aportar a esta estrategia, ¿no? Además, como tú dices, de dinero público, pero realmente, o sea, no era eso, sino era con dinero público que ya tenemos, que ya, además en ese momento, como mencionabais antes, ya estaba comprometido el dinero hasta 2027 en el marco del marco financiero plurianual y concretamente del NDICI, pues a partir de parte de ese dinero público que ya estaba presupuestado, digamos, y programado, perdón, que estaba leyendo al mismo tiempo las preguntas. Bueno, a partir de el cálculo estaba hecho con un factor de movilización de dinero privado, ¿no? Entonces, él era a través de, como comentaba antes, creo que era Gustavo, a través de las garantías del blending, etcétera, pues se estimaba que se podía llegar a esa cifra. Claro, ahí el problema era que quién había estimado eso y con qué, ¿no? Creo que en su momento, ahora no recuerdo la cifra, pero en su momento había hecho el cálculo de cuál era entonces ese factor multiplicador. Y claro, bueno, pues tampoco se sabía muy bien. Yo sí que he escuchado en distintos momentos a personas de la Comisión Europea haciendo referencia a esto es un factor de multiplicación X y que, bueno, y que decían, y claro, tampoco tengo manera de comprobarlo, pero decían que venía de un poco las experiencias con la movilización del sector privado y tal, ¿no? De todas formas, claro, la puesta en marcha ha sido muy lenta. Ha sido muy lenta todo este proceso de clarificación. Por eso a mí también me choca tanto de repente cuando siento que estamos todavía en proceso o sea, creo que todavía hay muchas preguntas, incluso del sector privado, que, vamos, yo, personas con las que he hablado que decían, mira, es que llevamos un año intentando proponer algo a la Comisión Europea para un proyecto de Global Gateway y ya hemos desistido porque claro, una empresa privada no puede tener un tiempo administrativo burocrático de un año para poner en marcha un proyecto, porque son maneras de trabajar distintas y son tiempos distintos, ¿no? Y entonces que todavía 2, 3 años después del lanzamiento hubiera cosas como seguimos sin saber a qué puerta hay que llamar o qué procesos hay que cumplir o qué criterios de selección se van a aplicar, pues es grave, claro. Entonces me llama la atención que siendo esa la parte a lo mejor como más operativa, de repente lleguen con que, sorpresa, ya hemos alcanzado el objetivo de los 300, ¿no? Entonces, no sé, mi sensación a veces con la Comisión Europea sí que ha sido de que un poquito a la defensiva, porque, bueno, Global Gateway desde el principio generó muchas críticas por este tipo de cuestiones
y no sé si es que estaban esperando como a poder decir, mostrar algún tipo de resultado, pero claro, nos falta como un poco toda la información entre medias, entre otras cosas, por un tema de rendición de cuentas y de comprobación de todo lo que se está diciendo, ¿no? Entonces yo sí que creo que otra, esto no lo mencioné al principio, pero creo que otra de las reflexiones pertinentes para mí es el tema de los tiempos. Es decir, seguimos teniendo todas estas preguntas porque no ha pasado suficiente tiempo, o más bien que sí ya a estas alturas deberíamos saber, ¿no? Es un poco para mí donde hay un poco de desajuste entre lo que decía antes, ¿no? Que oficialmente, desde un punto de vista cuantitativo, ya está alcanzado el objetivo, pero un poco falta todo lo demás, ¿no? Y ahí, pues la lentitud del proceso no sé hasta qué punto, o sea, no sé exactamente cuál es la explicación, pero es verdad que, como decía, es un obstáculo para una participación efectiva del sector privado, que es lo que se necesita, pero lo que se dice es que ya se ha conseguido este objetivo. Entonces, como ves, no te estoy contestando, simplemente estoy añadiendo algunos elementos para mí que, bueno, por un poco aterrizarlo. No, no, perfecto. Es difícil. Si la comisión no responde, ¿cómo vamos a responder nosotros, no? Venga, Álvaro, dale. Yo, sí, solo por completar, tampoco os lo voy a resolver, ¿eh? Yo os lo haré. Pero esta misma semana, no sé si ayer o antes de ayer, ha habido 2 preguntas parlamentarias sobre esto. Y por lo que sé, aquí en Bruselas, también en el Consejo, los Estados miembros han insistido bastante en el grupo de trabajo RELES, que es donde se ve Global Gateway, en que haya un desglose de las cifras. Y yo veo a la Comisión intentando ganar tiempo con esto. Mi típica estrategia, ¿no? De dar respuestas generales para ganar tiempo y esperar a que haya otras preguntas. Yo, a la pregunta que hacías, Fernando, creo que es un poco mezcla de 2 cosas. Por un lado, que Global Gateway no es solo ya que no mire a los países socios, es que no mira a los Estados miembros. O sea, ha sido una estrategia cocinada absolutamente y totalmente desde Bruselas, de la que la Comisión es muy celosa. Evidentemente, necesita a los Estados miembros, ¿no? Y de ahí viene todo el tema de Global Gateway Investment Hub, de la necesidad de elevar propuestas, ¿no? Desde los propios Teams National hacia arriba, ¿no? Que es un poco la idea de la plataforma esta nueva. Un poco también en respuesta, como comentaba María, al hecho de que el sector privado lleva 3 años diciendo que no tiene una ventana de entrada a Global Gateway, ¿no? Pero yo creo que esos celos todavía están ahí de la estrategia, ¿no? Y el hecho de que, me repito, pero yo creo que para la Comisión ahora mismo la narrativa es más importante que el rigor. Entonces, no van a dejar que un mal cálculo les estropee la narrativa, ¿no? De alguna forma. Y creo que otro elemento, quizás más administrativo o operativo, pero que deriva de este, es que al final yo lo que veo es que la comisión define esto siempre de la forma más estirada, más elástica y más expansiva posible. Es decir, yo estoy seguro de que si empezamos a contar todo, ¿no? Empezamos a contar dinero comprometido, invertido, esperado, movilizado, sectores directamente Global Gateway, sectores que son habilitantes de Global Gateway, nutrición, Estado de Derecho. Si empezamos a contar todo de la forma más expansiva posible, quizás salga esa cifra. El tema es que lo que no nos están contando es qué parámetros están utilizando para calcularla, ¿no? O sea, no nos dan la brújula, no nos dan las coordenadas. Entonces, y luego está el tema también de que, evidentemente, se supone que hay una metodología de reporting, ¿no? Por parte de los Estados miembros para que reporten tanto las contribuciones directas como lo movilizado, pero claro, lo movilizado es muy complicado, ¿no? Y ni siquiera están reportando todos los Estados miembros. Creo que dijeron que de cara a la cifra esta que anunciaron en el fórum, habían reportado 13 de 27. Entonces, claro, todo lleva muchos interrogantes y muchas comillas, ¿no? En esto. Y última reflexión, creo que también habíamos comentado antes, o lo que hemos comentado Gustavo, el tema de selección de proyectos, un poco la misma lógica que la de las cifras, ¿no? Ha sido, y esto lo dijo Kunduz literalmente en un foro público, ha sido una fórmula artesanal la de elección de proyectos, ¿no? A pesar de que en el Consejo, creo que fue en 2022, acordaron unos criterios muy claros, una lista de criterios de selección de flagships, ¿no? De iniciativas bandera. Pero de nuevo, esto ha sido una cocina interna de la comisión en la que ha contado más, digamos, la oportunidad política o la oportunidad comercial del momento que el rigor interno, ¿no? Sí.
Totalmente, pero vamos, me parece increíble que a estas alturas siga aplicándose la metodología artesanal para estas cosas, ¿no? No sé, María o Gustavo, si queréis hacer algún comentario. Sí, yo voy a complementar un poquito porque opino exactamente lo mismo. Y este webinario le falta un poco de debate, pero es porque creo que todos estamos Estamos con la medio de misma acuerdo. cara frente a Global Gateway. Mira, como dijeron ellos, no, la respuesta no te la podemos dar, lamentablemente. Creo que esa respuesta solamente la puede dar la comisión, pero como buenos investigadores te podemos dar hipótesis. Y para mí, las dos que yo veo, no sé ni siquiera cuál es peor que la otra. Una es ineficacia y la otra es opacidad deliberada, ¿no? O no sabemos contar y no sabemos cómo coordinar entre Team Europe para saber efectivamente cuánto estamos movilizando, y eso es grave. O de manera deliberada no queremos mostrar qué está pasando. Y creo que en la misma línea y de acuerdo con Álvaro con el tema de la narrativa y de la importancia de la retórica por encima del efecto de las inversiones, este ánimo de éxito que se tiene de Global Gateway, a ver, von der Leyen vende la Comisión 2.0 como la comisión de inversión y, y- y- y para ellos se ha vuelto fundamental que Global Gateway sea un éxito. En este ánimo de éxito estamos perdiendo de vista algo importante que es la adicionalidad de esas inversiones. ¿Por qué? Por ejemplo, y aquí, pues, de mi investigación, como dijiste, Fernando, me enfoco mucho en el BEI, pero el BEI, por ejemplo, tiene su misión de ser el banco del clima, el banco verde, desde mucho antes de Global Gateway. Es una misión que es un mandato que ya tenía. Entonces, se tiene BEI Global, que tiene aproximadamente unos 10.000 millones de inversiones fuera de la Unión en acción externa, en acción exterior, y te dicen, no, bueno, ahora, de ahora en adelante, 2021 en adelante, pues todo lo que hagamos es Global Gateway. Pero entonces, ¿cuáles proyectos nuevos, cuáles inversiones nuevas, cuáles movilizaciones nuevas están ocurriendo que no hubiesen ocurrido si Global Gateway no existiera? Imposible saberlo. Y eso creo que es importante porque la idea de Global Gateway, más allá de la narrativa y más allá del tema de la competitividad y la estrategia y la aseguración de las cadenas de suministro, pues tiene que también tener digamos, un efecto multiplicador de los recursos de la comisión. Es lo que se espera con todo este tema y como decía Álvaro, también muy importante desde antes, de Billions to Trillions. Si no podemos establecer claramente cuál es ese, también lo trataba de calcular María, ese multiplicador, ese apalancamiento de los recursos de la Comisión y de los recursos de los Estados miembros que también se están contabilizando allí, entonces no podemos realmente saber que estamos teniendo un impacto mayor al que hubiésemos tenido sin el Global Gateway. Y creo que la retórica política y las ganas de demostrar. Y aquí me amarro también a lo que decía Maripaz al principio, el tema de la competencia geopolítica y de este, digamos, este mundo multipolar en el que estamos ahora, por querer participar de esa mesa de discusión y por querer también participar de esa competencia, estamos dejando de lado el objetivo real de la cooperación al desarrollo. Porque recordemos, y para mí, como dije, es un tema importante, esto se sigue vendiendo como cooperación al desarrollo. Inversión en desarrollo, para tomar las palabras de Siquela que comentaron anteriormente, pero al fin y al cabo sigue siendo desarrollo. Entonces, ¿dónde están ese impacto al desarrollo en las regiones partner que se quiere tener de parte de la Unión Europea? Muchas gracias, Gustavo. O sea, rescato un poco lo que estabas comentando y me gustaría rematar como esta parte más, no sé cómo decirlo, tecnocrática o más micro, ¿no? del Global Gateway. Yo con mis dudas, ¿no? existenciales con el Global Gateway. Pero yo recuerdo, ¿no? En el 22-23 había como tres grandes miedos, bueno, había varios grandes miedos con el Global Gateway, pero había como tres tensiones, digamos, que se iban a resolver con el tiempo y creo que todavía no se han resuelto, ¿no? La primera era la de los objetivos, ¿no? Teníamos una cooperación europea tradicionalmente enfocada en el desarrollo de sus socios y de repente el Global Gateway está diciendo que no, que aquí vamos a empezar a preocuparnos por nuestro desarrollo, es decir, por los intereses estratégicos de la Unión Europea en el exterior y había
había que ver cómo, digamos, hacíamos la cuadratura del círculo de satisfacer a unos y a otros, ¿no? Que la Comisión sigue sosteniendo esa narrativa de que se puede hacer todo. Luego teníamos todo el tema de los sectores, es decir, este nuevo concepto del Global Gateway lo que hacía era básicamente, más allá del primer listado, estos 6 sectores, pero básicamente desplazaba, ¿no? todo el peso sobre, con un enfoque cuasi chino, ¿no? De infraestructura dura, ¿no? Vamos a ir a todo lo que tiene que ver con infraestructura verde, infraestructura digital, movilidad sostenible, lo colocaba el grueso al menos en todo lo que tenía que ver con esas infraestructuras, esas inversiones cuantiosas en materia verde y en materia digital, ¿no? Y también todo el tema de los actores era el otro foco de tensión, ¿no? Es decir, el Global Gateway preconizaba al menos o el fin, ¿no? De esa ayuda pública de las agencias de cooperación europeas, los bancos de desarrollo europeos y demás, y un foco mucho más centrado, también en clave billions to trillions, del sector privado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es el famoso de-risking, ¿no? Y vamos a ayudar a que las empresas europeas salgan a invertir en todos estos sectores estratégicos, que va a ser bueno para nuestros socios como para nosotros, ¿no? Y para nuestras empresas. Esto, que era lo que en cierta manera se tenía que resolver en los años siguientes al Global Gateway, de momento sigue sin resolverse y de hecho si uno va a los datos, evidentemente los datos son muy limitados, ya lo hemos dicho, de hecho no tenemos los últimos datos, pero si uno va a los datos, a lo que hay a día de hoy sobre la mesa, sobre la cooperación europea, no ve esas transformaciones, no ve cambios sustanciales ni en términos de objetivos, ni en términos de sectores, ni en términos de actores. Habrá que ver todo lo que tienen esos 300.000 millones, que yo no sé qué hay ahí, de lo comprometido o no comprometido, pero a día de hoy no se ve un cambio sustancial o estructural en la cooperación europea. Y entonces vuelvo una vez más a la pregunta, ¿no? Ese no cambio, ese Global Gateway que venía a cambiarlo todo, que era un cambio de 180 grados en la cooperación europea, pero que a día de hoy no se ve en las cifras, es fruto de lentitud, es fruto de que todavía la Comisión no ha tenido el tiempo de implementarlo, de hacer ese scale-up y demás, o es fruto de que realmente no hay una voluntad decidida o no se está consiguiendo traducir esos objetivos tan ambiciosos en transformaciones reales de la cooperación europea. Porque sobre todo nosotros que estudiamos el ámbito latinoamericano, en África sí que uno ve mayores transformaciones, mucho proyecto de hidrógeno verde, mucho proyecto de minerales críticos y demás, pero en América Latina, salvo 2 o 3 cositas en Chile, no hay gran cosa, no hay gran modificación de las carteras de financiación, al menos de la Unión Europea. Habrá que ver, y ese es otro melón que hay que abrir, de los Estados miembros, de los alemanes, de los franceses, de los españoles, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, esta falta de transformación es por una falta de tiempo. ¿O es que realmente no hay una voluntad decidida por transformar estructuralmente la cooperación europea? Al menos en América Latina. O incluso diría más, es por, digamos, un rechazo, ¿no? De los propios de las instituciones latinoamericanas que quizás no estén aceptando este tipo de propuestas, este tipo de proyectos, muy en clave de esta competición geopolítica internacional, ¿no? No sé cómo lo veis, y con eso ya cerramos esta parte que es más engorrosa, digamos. Si me permiten, me interesaría particularmente comentarles mi perspectiva sobre esto que estás planteando, Fernando. Por una parte, me pregunto cuál es el verdadero interés que tiene la Unión Europea, y no solo la Unión Europea, sino los distintos países que la conforman en América Latina, si es algo que es homogéneo, si hay una voluntad decidida de cooperar con América Latina, sobre todo porque entiendo que también ha habido cambios políticos en los distintos gobiernos de los países miembros, e incluso en este segundo mandato de von der Leyen también hubo más negociaciones y que buscar equilibrios, ¿no?, entre las distintas partes, teniendo una Unión Europea un poco menos regional y por ahí con menos foco en América Latina, y sí con otros problemas que han emergido en estos poquitos años que han pasado desde que surgió Global Gateway, como tiene que ver el efecto Trump, ¿no?, y toda la disrupción que esto significó en alianzas tradicionales con la Unión Europea en términos comerciales y también en términos de seguridad, como el enfoque puede estar más en términos de la seguridad y de la guerra en Ucrania, ¿no?, el factor Rusia también, y el tema de
de Gaza y qué rol cumple en todo eso el foco en América Latina, ¿no? Si con todo esto no se puede diluir un poco. A la vez que, por otra parte, la Unión Europea y Global Gateway se presenta como con un carácter mucho más geoeconómico, geopolítico, geoestratégico, buscando aportar a esto de generar lazos confiables, de generar asociaciones resilientes, con asegurar las cadenas de suministro. Entonces, por ahí América Latina puede estar en foco más en ese sentido y no tanto como ayuda al desarrollo, lo planteo como duda porque no lo sé. Y por otro lado, América Latina, ¿no? Que está muy atravesada por esta disputa en su territorio entre China y Estados Unidos, ¿no? Eh, China que ya hace tiempo que viene ganando influencia en la región como socio comercial muy relevante en inversiones, y Estados Unidos que, bueno, junto con la Unión Europea empezaron a mirarla más de cerca en este último tiempo y los cambios que ha habido también con la asunción de Trump de estas relaciones más bilaterales y más de presión, ¿no? A partir de lo comercial, de las migraciones, ¿no? Entonces América Latina está muy atravesada por todo eso y bueno, en este panorama me parece que la Unión Europea también aparece como un socio secundario respecto de las potencias, ¿no? Con los cuales, si bien se reconoce que hay lazos comerciales, que hay inversiones, donde se lo puede tomar también como un socio para contrarrestar esta disputa entre China y Estados Unidos en el territorio, también la realidad es que los países de América Latina tienden a ser bastante críticos dependiendo, ¿no? También las posiciones ideológicas de los gobiernos, pero es como que tampoco se le hace fácil, digamos, a la Unión Europea, no hay un alineamiento automático, sino que generalmente se tiende a, a preguntar o cuestionar si realmente es una relación tan asimétrica, tan win-win, si no hay una actitud más paternalista o eurocéntrica por parte de la Unión Europea, si hay margen para la, comprender cuáles son las necesidades y las demandas de América Latina y también que hay mucho que se dice, pero después en los resultados concretos no hay tanto, ¿no? Entonces, como demandas que se hacen, me parece, frente a la cooperación con la Unión Europea, bueno, y por otra parte todas las cuestiones del regionalismo, desarticulación entre los países de América Latina, que históricamente no han podido cohesionarse como un bloque para poder ponerse más en pie de igualdad en las negociaciones con los distintos bloques de poder, ¿no? Entonces eso también es una dificultad para poder negociar frente a estas alternativas de financiamiento y las propuestas de Global Gateway en América Latina. Bueno, dejo por acá para no acaparar, pero es un tema que me interesa particularmente y estoy atenta a los aportes y a las percepciones que tienen ustedes. Muchas gracias, Maripaz. Y bueno, no sé si queréis hacer algún comentario al resto. Yo, de hecho, mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Y ya si queréis ya metemos todo en un saco y respondéis lo que, lo que queráis. Pero sí que me gustaría saber qué opináis un poco primero de ese plano mucho más macro, ¿no? De esa competición geoeconómica. Y como decía Maripaz, digamos, esa pulsión neocolonial que vemos tanto en los chinos como en los europeos, norteamericanos. Y luego una cosa que a mí cada vez creo que estoy confirmando más, es que los europeos seguimos creyendo que somos muy bienvenidos, particularmente en América Latina, y que lo hacemos, ¿no? Como también como gran potencia en comparación con los chinos, los norteamericanos, y creo que estamos ya en una segunda división. Es decir, ok, vienen los europeos, muy interesante y demás, pero estamos hablando, cuando hablamos ya de China, en América Latina, estamos hablando de otro nivel, me parece, ¿no? Como una Champions League, digamos, por hacer un símil futbolístico, ¿no? No sé si estamos jugando en esa misma liga, aunque la comisión tenga esa voluntad, ¿no? Por ponernos de igual a igual con los chinos. Y la otra cara de la moneda que comentaba antes es un poco esa visión que tenéis de cómo veis a la propia América Latina, a los países latinoamericanos, posicionándose frente a estos instrumentos, frente a estas nuevas estrategias y un poco qué rol quieren jugar y hasta qué punto quieren filtrar un poco la ayuda que reciben, ¿no? A veces también, digamos que nos ponemos en determinadas situaciones en las cuales en América Latina, o al menos en los países receptores de ayuda, yo no sé por qué se me levanta la mano, el,
parece casi que estás obligado, ¿no?, a aceptar la ayuda. Bueno, quizás estas ayudas no son tan win-win, quizás no nos interesan, ¿no? Me pongo en la piel de los gobiernos latinoamericanos, quizás no nos interesa este tipo de ayuda, quizás tiene más contras que pros, ¿no? Y creo, pero lo que no sé es si en América Latina se está haciendo, digamos, esa reflexión y esa evaluación de estos nuevos instrumentos. No sé qué opináis el resto. Empieza ahí, Fernando, como tú dijiste, vamos a hacer una mezcla y también quiero contestarle a Maripaz porque levantó un punto que me parece interesante, que es, digamos, lo atropellada que es la relación transatlántica en términos de canales de comunicación, ¿no? Em, si nos entienden primero, a ver, para empezar, la gobernanza de Global Gateway no queda demasiado clara. Y aquí meto también algunas de las preguntas que están ahí en el chat porque todos me dieron insumo para esto. Hay un mecanismo en el cual la sociedad civil participa en la gobernanza de Global Gateway. Hay un mecanismo en el cual las empresas europeas participan en Global Gateway y se supone que hay un mecanismo de comunicación a través de los foros políticos como esta cumbre que tenemos ahorita en Santa Marta, en la cual se asignan o se definen las prioridades que van a llevar al fin y al cabo a las listas de proyectos flagship por región, ¿no? Se supone eso fue lo que pasó en 2023, en la cumbre de Bruselas, en la cual DG INPA, Félix Fernández Shaw principalmente, se hace, digamos, un Latin American World Tour buscando proyectos y haciendo. Pero ¿cómo es este canal de comunicación? Generalmente ocurre a través de las delegaciones de la Unión Europea en los países. Y no en todos los países las delegaciones de la Unión Europea realmente tienen un alcance claro de cómo ocurre. Un ejemplo puntual que puedo dar y ocurre de nuevo con un proyecto BEI, perdonen la repetición, pero es un caso en Costa Rica en el cual de cara a la cumbre de Bruselas se sienta la delegación UE con presidencia y se establecen las prioridades y una de esas prioridades es un sistema de buses eléctricos en Costa Rica. Se mete el sistema de buses eléctricos en la lista de proyectos flagship, se vende, ¿no? Félix Fernández Shaw lo vende, Sikela lo vende, todo esto buenísimo. Y cuando pasamos a ejecución con el banco, este proyecto estaba también cofinanciado con CAF, nos damos cuenta que el proyecto nunca fueron autobuses eléctricos, el proyecto era un sistema de light rail que ocurría que había que ser en San José. Entonces, había una desconexión súper clara entre el nivel diplomático, político y el nivel técnico de aplicación de estos proyectos. Y al escribirse esas listas en un nivel diplomático de alto nivel, cumbres, reuniones, delegaciones, se pierde un poco la conexión con el centro. Y a donde voy con queriendo responder a Maripajera, muchas veces estos proyectos no es que no se, digamos, no es que Latinoamérica no los quiera ejecutar y no es que realmente se prefiera hacerlo con China o con el otro. Al fin y al cabo, pues yo siento que, al menos en mi experiencia y con los casos que yo he conocido, tanto en Brasil, por ejemplo, como estos casos del Caribe, son muy agnósticos al origen de los fondos. Me interesa el proyecto. Sin embargo, si el proceso para hacer ese proyecto con China me toma 3 meses y tengo un punto de contacto aquí sentado en mi capital, con el que dialogo todos los días, mientras que con la Unión Europea me toma 18 a 24 meses y la delegación, si es que la veo de vez en cuando en una cumbre, pues por supuesto que va a haber una dirección de los proyectos hacia donde están yendo. Y creo que ese tema de la efectividad en el tema del desembolso y la efectividad en la ejecución, sobre todo con las normativas de procurement global, que son tan estrictas con la Unión Europea, pues obviamente tienen un peso. Y allí siento, y aquí voy a dejar de golpear la piñata de la comisión, aquí yo me siento de su lado. Estamos en un mundo en el cual estamos jugando con reglas distintas. La Unión Europea siempre se ha vendido como basada en valores, siempre se ha vendido como un poder normativo, quiere que se cumplan estas regulaciones que en teoría y a veces en la práctica van a no solo generar el impacto del proyecto inmediato, sino que generan, por ejemplo, transferencia de conocimiento, generan empleos locales, generan una serie de beneficios adicionales que China no te da, porque China llega con la empresa, con la gente, hace el proyecto, se retira y se lleva hasta los planos. Pero ¿cómo compites si China te pone el financiamiento en 3 meses en el campo, ¿no?
Entonces ahí toca también entender un poco que el tablero de juego no es el mismo para todos los actores. Sí, puedo. Totalmente. Sí, sí, dale, María. No, es que me vienen un montón de comentarios a la cabeza escuchando. Em, y además, más o menos como que todos también se me vinculan en la cabeza. O sea, yo creo, partiendo a lo mejor desde esta... bueno, algunos de los ejemplos que habéis dicho, ¿no? Maripaz, hablabas del tema del paternalismo, pero y Fernando mencionabas que si la Unión Europea se sigue pensando que siempre es bienvenida en todas partes, ¿no? Yo ahí veo un poco de contradicción porque sí que en parte, y creo que Álvaro más o menos ha hecho mencionar esto en su primera intervención, pero en parte Global Gateway nace casi no diría de lo contrario, pero sí de una sensación, una percepción por parte de la Comisión Europea de no estamos bien valorados, no estamos bien percibidos, no se visibiliza el trabajo que hacemos en otros países, ¿no? Entonces tenemos a lo mejor que darle un rebranding. Luego ya todos sabemos cómo ha salido, pero que es curioso porque hay, por un lado, o sea, se repiten históricamente y siempre ha sido así, unas dinámicas asimétricas, unas dinámicas extractivistas, sobre todo en muchos sectores y con muchos países, pero ahora mismo es curioso porque a mí me da la sensación de que eso en Bruselas convive como con esa sensación de que la Unión Europea no está bien percibida, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, y mucho de intentar repensar sus alianzas con África, con América Latina y el Caribe, etcétera, nace al menos narrativamente de esto, pero luego es verdad que es aquí donde veo una contradicción, ¿no? O sea, porque luego el intentar dar respuesta a eso desde mi punto de vista, no es muy acertado porque se intenta dar respuesta con nuevos eslogans, estrategia, eslogans, marcas para transmitir el mensaje de que queremos trabajar de una manera más horizontal, pero si lo estás haciendo tú solo y la entiendes tú solo, pues te estás cargando un poco todo el objetivo, ¿no? Pero aquí, entonces eso lo vinculo con, para mí, el problema general, o sea, un problema muy de base. O sea, yo no creo, estamos siendo muy críticos y a mí me encanta ser muy crítica con Global Gateway, pero para mí el problema no es en sí su existencia, o sea, más allá de, por supuesto, de muchos de los problemas operativos y de legitimidad que hemos hablado. Pero para mí el problema principal es, y lo mencionaba un poquito en mi primera intervención, es el intentar vender que es la respuesta a absolutamente todo. O sea, a mí me parece que precisamente una relación más de igual a igual es hablarnos con honestidad, ¿no? Entonces decir, oye, mira, yo no puedo hacer todo, no soy China, tampoco soy China, puedo hacer todo, pero bueno, yo funciono de esta manera, entonces, oye, mira, propongo esta estrategia de inversión fenomenal que puede ser muy mejorable, pero bueno, la existencia en sí no tiene por qué ser, o sea, si la Unión Europea ha identificado esa necesidad y le ha dado esa respuesta, pues bueno, también es un poco de proceso de prueba y error. Pero el problema es el momento en que todas las conversaciones se reducen a eso, entonces parece que todo lo demás en lo que tienes que trabajar conjuntamente con otras regiones, que es mucho más que eso, tiene que canalizarse a través de Global Gateway. Entonces, para mí el problema es más bien ese, ¿no? O sea, si lo planteas como, y aparte hablamos de deuda, y aparte hablamos de esto, y aparte la cooperación tradicional, que también alguien decía el otro día una cosa que me hizo pensar que cuando estamos hablando de todo esto de hay que transformar el sistema multilateral, hay que adaptarse, muchas veces, y yo soy la primera, como que caemos casi en una idea implícita de que es que la cooperación triangular no tiene, la cooperación tradicional, perdón, no tiene nada que aportar. Y simplemente para mí es distinguir para qué sirve cada cosa, ¿no? Y esto lo vinculo además también y alguien preguntaba en el chat, además, entonces que se puede sacar de la cumbre, también por dar un poco ideas más en positivo. Yo sí que creo, a ver, perdóname que ordene las ideas. Sí que es verdad que por una serie de motivos estratégicos y también de recursos y de apoyo político, se mezclan más las conversaciones de cooperación al desarrollo con las demás, ¿no? Esto ya lo habéis mencionado unas cuantas veces. Yo personalmente no creo que eso sea malo, o sea, conceptualmente además tiene sentido, o sea, tiene muy poco sentido trabajar en desarrollo, que además desarrollo
es todo, ¿no? O sea, cada uno lo entiende de una manera, pero si lo entiendes desde el punto de vista del bienestar y el progreso de las sociedades, pues como que todo contribuye, ¿no? Y esa cooperación al desarrollo que tradicionalmente ha estado en su propio nicho, la entendían y la trabajaban 4 y todo lo demás iba aparte, a mí eso conceptualmente no me parece lo más adecuado. O sea, si tú estás hablando de hacer alianzas para servir los objetivos de ambos, pues la cooperación al desarrollo y el diálogo político que se establece a través de él y el trabajo conjunto y las relaciones de confianza, siempre y cuando luego no coges y te las cargues, pero si eso lo sigues trabajando bien, pues que eso entre más en diálogo e intercambio con otras áreas de cooperación, como puede ser el comercio, no sé ahora qué pasará con el acuerdo en Mercosur, como pueden ser, bueno, el resto de ámbitos me parece también hasta más honesto, ¿no? Y con esto una última nota que no me quiero extender mucho, pero sobre el tema está muy relacionado de los valores versus los intereses, ¿no? Yo soy la primera que recurro mucho a estas categorías conceptuales desde un punto de vista analítico, pero me parece que a veces hace mucha dicotomía, como si tuvieras que o elegir uno y tú te hablas a ti mismo en términos de solo uno y hablas con tus socios en términos de solo uno o el otro, cuando realmente no me parece tan problemático. O sea, volviendo a lo que decía antes, para mí es un tema de honestidad, decir, oye, mira, uno de mis valores son los valores democráticos y los derechos humanos, con lo cual quiero trabajar preservando eso. Aparte, tengo unos intereses vinculados con mi autonomía estratégica, vinculados con la guerra que tengo aquí, que me ha hecho darme cuenta de que tengo que diversificar mis cadenas de suministros, con lo cual me interesa hacer esto y lo otro. O sea, y al final yo creo que cuando se habla entre personas que quieren trabajar en una agenda conjunta, lo importante es más bien si compartes objetivos, más que si tú en tu cabeza es un 60% de valores y un 40% de intereses o al revés, ¿no? O sea, yo como ciudadana, yo quiero tener una Unión Europea basada en valores, pero hablo desde el punto de vista casi como más operativo, ¿no? Y con esto me callo por también una nota un poco más positiva, el tema de la cumbre, y siguiendo con esto que digo de que Global Gateway, joder, que hablemos de Global Gateway, pero que también hablemos de otras cosas. Hay precisamente un montón de agendas compartidas entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, o sea, la agenda climática, incluso pensando en nuevas maneras de entender la cooperación. En América Latina hay muchísima cooperación triangular, hay toda esta conversación sobre ir más allá del PIB, de medir las necesidades de desarrollo de otra manera, de invertir en bienes públicos globales. A mí me parece que completar la conversación sobre Global Gateway con todo eso tiene más sentido. Y me callo. No sé, ¿alguno quiere hacer algún comentario más? Que ya vamos estando sobre el tiempo. Yo muy breve, y me puedo también en parte con lo que ha dicho María. A ver, hay una limitación estructural, legal, en todo esto que no ha resuelto ni Team Europe, ni Global Gateway, ni lo van a resolver. Que somos 27 Estados miembros y la política exterior y de desarrollo es una competencia compartida. Entonces, Global Gateway y Team Europe intentan poner una estrategia, un gran paraguas sobre todo esto, pero esto sigue siendo así. Y pensemos que si construir ese equipo Europa entre agencias de la cooperación de desarrollo o ministerios en la dimensión pública es complicado, imaginemos la dimensión privada, ¿no? Con todos los problemas que puede haber a la hora de esto. Estoy pensando, por ejemplo, de que una empresa española que esté pensando hacer una inversión en América Latina comparta todos los datos de esa inversión con el resto de empresas potenciales competidores en la Unión Europea, ¿no? Es decir, son cosas que no se entiende muy bien cómo van a resolver. Y después a mí me hace gracia dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema de la percepción, que creo que a veces se despacha demasiado rápido, ¿no? Si miramos los latinobarómetros, en los últimos, los más recientes, la Unión Europea es uno de los actores mejor percibidos en América Latina. Otra cosa es que la Unión Europea considere que eso se tiene que traducir en algo material y no lo está haciendo, ¿no? Pero en términos puramente subjetivos de percepción, estamos mejor percibidos que China o que Estados Unidos. Entonces, lo digo también porque no asumamos cosas que a veces no son así, ¿no? Otro tema que se tiende a asumir ahora con el foco en cifras, ¿no? Decíamos antes de billions to trillions, pero evidentemente Global Gateway tiene un foco en cifras muy potente, equiparando prácticamente cifras con impacto, ¿no? La Unión Europea lleva siendo el primer inversor en América Latina años. Ya lo somos. Es decir, si ya lo somos
y no conseguimos lo que queremos, es que hay algo más que las cifras, o que debería haber algo más, ¿no? Y luego, por último, vinculado a lo que decía María también, yo creo que si por un lado tu interés es el desarrollo, ¿por qué debería molestarnos que una empresa china construya un puerto en Ecuador, por ejemplo? Si tu objetivo de forma totalmente desinteresada, ¿no?, es el desarrollo de un país, oye, a lo mejor Ecuador se beneficia de eso, aunque no sea en los términos que tú crees que debería hacerlo, ¿no? Por otro lado, si tu intención, y estoy de acuerdo con lo que decía María también antes, es instrumentalizar la cooperación para hacer geopolítica, ¿no?, y que el país socio quede como un mero campo de juego, un campo de competencia, tú estás compitiendo, decidiendo competir con China en un ámbito en el que China lo hace mejor que tú, lo hace más rápido, lo hace más barato. Incluso el tema de los estándares no están tan claros, ¿no?, que nuestros estándares sean mejores que los chinos. China no es la China de hace 20 años, ¿no?, en términos de estándares. Es verdad que puede haber cuestiones de derechos humanos, de cuestiones laborales y demás, ¿no?, pero en cuanto a estándares verdes, por ejemplo, dudo mucho que seamos mucho mejores que China, ¿no? Con lo cual, y volviendo a lo que decía María, si tú dejas de trabajar en ámbitos en los que tradicionalmente la Unión Europea tiene un valor añadido distintivo, hablo aquí de gobernanza y de políticas públicas en sentido amplio, ¿no? Y meto género, meto cooperación judicial, gobernanza democrática, derechos humanos, Estado de Derecho, todos estos temas. Si de repente tú abandonas eso y todo es Global Gateway, cuando Global Gateway es una estrategia de cooperación, de inversión en infraestructuras y por lo tanto es una estrategia sectorial, estás dejando de lado gran parte del acervo de cooperación birregional, ¿no?, que te hace distinto. Y a mí se me escapa un poco la parte de América Latina, pero entiendo, porque al final así se firmó en la cumbre del 23, ¿no?, el anexo con la agenda de inversiones. Evidentemente, si tú prometes miles de millones en inversiones, dudo mucho que un país te vaya a decir que no lo quiere, ¿no? Pero el tema es cuándo llega eso, cómo llega eso y sobre todo qué se deja de hacer por hacer eso, que es lo que a veces tampoco se cuenta, ¿no? O que se deja de financiar o que se deja de priorizar. Entonces, simplemente eso. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Yo creo que vamos a ir cerrando. Me da un poco de pena, la verdad, porque creo que el debate se está animando, que es lo que me gusta a mí. Y además veo muchas preguntas que no vamos a poder abordar, como los temas, por ejemplo, que comenta Miriam, bueno, de si hay, que yo diría que no, mecanismos, digamos, para incorporar de forma inclusiva a todas esas comunidades locales en los proyectos Global Gateway. Yo creo que no hay ningún mecanismo diseñado, es decir, no tienen instalado ni el mecanismo para intercambiar información con las empresas como para ponerse a hablar con las comunidades locales, ¿no? Bueno, es una pena, la verdad, pero bueno, la próxima yo creo lo vamos a plantear la discusión de manera que también tenga cabida las preguntas del resto de asistentes. Yo solo quería cerrar con una idea de fondo, con una reflexión, es que, y creo que María lo ha señalado, Álvaro también, incluso Gustavo entre líneas, al final esto no se trata únicamente de cooperación. Aquí estamos hablando de que la Unión Europea está sufriendo un proceso, digamos, de reconversión, tanto a nivel interno como externo, es decir, el modelo de crecimiento, de desarrollo europeo está caduco. Además, a día de hoy ya no es competitivo frente a las grandes potencias y vemos los crecimientos de renta per cápita de los últimos 20 años, nos estamos quedando atrás frente a Estados Unidos, frente a China y frente a digamos, los grandes. Y lo que se está tratando es de remodelar este proyecto de desarrollo europeo y poner en sintonía la política exterior. Este es el mantra ahora mismo, ¿no? Es decir, tenemos que reconvertir nuestra industria y al mismo tiempo tenemos que tener una política exterior que sea funcional a estos objetivos internos. Yo no voy a entrar en el debate ético de si esto está bien o está mal. Me parece mal, o sea, no mal. Me parece que no va a tener impacto en términos de desarrollo en los países con los que, digamos, hagas negocios. Pero el drama de todo este asunto para mí personalmente es la falta de eficacia. La realidad es que si tú ves ahora mismo los objetivos estratégicos que hay en América Latina de la Unión Europea, no se está consiguiendo ninguno. Quizás un poco con el litio, algún acuerdo, se mencionan proyectos puntuales de hidrógeno verde, pero es una cosa, una especie de sugerencias de proyectos que no se concretan en nada y por lo tanto el fondo del asunto, que se supone que es tener una cooperación más útil para los europeos o para las industrias, para las empresas europeas, no se está concretando en nada. Y por lo tanto no estás cumpliendo ni el objetivo desarrollista, que al menos antes, entre comillas, sí lo cumplías, ni el objetivo
geoeconómico que es ser funcional a los intereses de esa nueva Europa y de esa nueva estructura productiva, ¿no? Y por lo tanto, pues en mi opinión, no quiero sonar negativo, pero es que es un fracaso absoluto a día de hoy. Otra cosa es que esto exija de madurar, realmente es muy complejo, ¿no? Estamos hablando de transformar todo el conjunto de la política exterior y la política de cooperación europea y además ponerlo en sintonía con reformas a nivel interno. No es fácil, desde luego que no es fácil y la Comisión no lo tiene nada fácil, pero creo que se está primando el tratar de proyectar una suerte como de cambio y de éxito en el nuevo enfoque que a día de hoy no está. Entonces, a veces es mejor ponerte rojo al principio, meterle mano al asunto y tratar de reformarlo en condiciones y que realmente la cooperación europea, si es lo que queremos, sea funcional a los intereses geoeconómicos europeos, que seguir con la patada hacia adelante, que al menos en el caso latinoamericano, o con lo que yo veo que se está haciendo en América Latina, es lo que a día de hoy está haciendo la Comisión Europea. Y insisto, el elefante en la habitación son los Estados miembros. Creo que tienen mucha más importancia, que no lo hemos abordado aquí, pero evidentemente tienen mucho peso los Estados miembros, digamos, fuertes, grandes, que tienen un efecto arrastre fuerte sobre la propia Comisión. ¿Vale? Y por lo tanto, a veces criticamos mucho a la Comisión, pero habría, insisto, que poner el foco en los Estados miembros, que a veces tienen mucha más influencia de la que parece. Pero eso será para la segunda edición del Foro Global Gateway. Nada, daros las gracias a todos, de verdad ha sido un gustazo escucharos, compartir, intercambiar y la verdad que me quedo con ganas de más tiempo, pero bueno, creo que ya son las 7:30 de la tarde, al menos en España, y por hoy tenemos suficiente. Gracias a todos los que habéis participado también, sentimos no poder dar cabida, bueno, pues a las preguntas que habéis planteado. Para el próximo lo replantearemos y nada, deciros que espero a veros a todos en otros foros, en otros ámbitos y conseguir entre todos que el Global Gateway se oriente hacia el bien de la humanidad y de los europeos. Muchas gracias y nada, un saludo. Cuidaros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un gran placer. Un placer. Chao. A ver que paro de grabar.